in this house. Que tu palabra tenga libertad en esta casa. We bind every hindering force. Atamos todo impedimento, Señor. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. Our lesson now, we're still talking about the heavenly man. Nuestra lección ahora, seguimos hablando del hombre celestial. And our lesson this afternoon, the heavenly man and the Word of God. Y el título de esta clase es El hombre celestial y la palabra de Dios. We read first of all in Matthew chapter 4, verse 4. Vamos a leer primeramente Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. In John chapter 6, Juan capítulo 6, beginning with verse 63, reading right through 68. del 63 al 68. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. John 8:47. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Then John 14:10. Luego Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. And 1 Peter chapter 1, beginning with verse 23, reading through 25. Y 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 hasta el final de ese capítulo, 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. And Hebrews chapter 4, verses 12 and 13. Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. And finally in 1 John 4:17. Y al final, aquí en primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Now the first 4 of these passages Los primeros 4 versículos que hemos leído rise out of the fact that the Lord Jesus was a heavenly man. mencionan el hecho de que el Señor Jesús era un hombre celestial. In the wilderness temptation, we see the following. En la tentación del desierto tenemos esto: That is the opening of the heavens la apertura de los cielos and the attestation of the Father. y la confirmación del Padre. This is my beloved Son. Este es mi Hijo amado. Now, that the enemy made his challenge to everything. Y de tal forma que el enemigo hizo su desafío a todo, The designation of Christ as a heavenly man. a toda designación de Cristo como el hombre celestial. The devil challenged that and everything that implied. El diablo desafió esto y todo lo que esto implicaba. The temptation had their foundation Las tentaciones tuvieron su fundamento in the fact of the heavenliness of the Lord Jesus Christ. en el hecho del aspecto celestial de nuestro Señor Jesucristo. Now, in the passages in John's Gospel, Y en los pasajes del Evangelio de Juan we have the same feature. tenemos el mismo aspecto. John keeps in view all the time Juan mantiene en mente siempre the heavenliness of Jesus el aspecto celestial de Jesús from the first word of his gospel to the end. desde la primera palabra de su Evangelio hasta el final. The challenge of the Lord Jesus Christ carries the same meaning. El desafío del Señor Jesucristo lleva el mismo significado. Believest thou not that I'm in my Father? ¿No creéis que estoy en mi Padre?
So the heavenly man is brought in at this point Entonces el hombre celestial es traído en este punto, in relation to the Word of God. en relación a la palabra de Dios. And that's what our lesson at this point is about. Y de eso se trata nuestra lección ahora en este The punto. heavenly man El hombre celestial and the Word of God. y la palabra de Dios. Now you keep in mind when we deal with this heavenly man, Y mantengan en mente cuando hablemos de este hombre celestial, dealing with Christ as a man, que estamos tratando acerca de Cristo como hombre. and in this we're seeing what we are to become Y en esto estamos viendo qué es lo que nosotros tenemos que llegar a ser and what we are to do. y qué es lo que vamos a hacer. So we look at the heavenly man in relation to the Word of God. Así que vamos a ver al hombre celestial en relación a la palabra de Dios. We come to bring all this life principle Hemos traído todos estos principios de vida in the heavenly man. en el hombre celestial. That is, we saw the principle was eternal life. Eso quiere decir, vimos que el principio era vida eterna Now we come to bring all that in relationship to the Word of God. y ahora venimos a traer todo esto en relación a la palabra de Dios. The Word of God is very closely related to this life. La palabra de Dios está muy relacionada a esta vida And this life is very closely related to the Word of God. y esta vida está muy relacionada también a este hombre de Dios. And both of them, the Word and the life, Y ambos, la palabra y la vida, are in the heavenly man. están en el hombre celestial. So much is this true Entonces, esta verdad es tan real that they're not things in him, que no hay cosas en él, but he is them. sino que él es estas cosas. He is the life. Él es la vida, He is the Word. él es la palabra. He's the Word, He's the life, Él es la palabra, él es la vida, and the Word and the life are in him as his very being. y la palabra y la vida están en él, en su propio ser. Now, if this is what we're to become, Y si esto tenemos que llegar a ser, then you can understand why I've been telling you all through the school entonces ustedes pueden entender por qué es que yo les he estado diciendo a lo largo de toda la escuela that it isn't we just learn truth, we have to become truth. que no solamente tenemos que aprender verdad, sino que tenemos que llegar a ser verdad. Though this is true, but the Word is still utterance as well as a person. A pesar que esto es verdad, también la palabra también es tanto una persona como palabra. Now, if you take time to study the techniques of the point Y si tú tomas tiempo para estudiar las técnicas de este punto, that is raised in the use of the two words logos and rhema, es decir, estudiar estas dos palabras, las palabras logos y la palabra rema, then you know how difficult it is to make a difference between these two words. entonces tú sabrás cuán difícil es hacer una diferencia entre estas dos palabras. The two words run into each other, Las dos palabras se unen en realidad and they melt and become one word. y se derriten juntas y vienen a ser una sola palabra. So it is the person that has the word, Entonces la persona que tiene la palabra and the word is of the person. y la palabra es de la persona. There is a difference, Hay una diferencia, yet both of them are bound up with this person we're looking at. sin embargo ambas están unidas a esta persona que estamos estudiando. We're going to see now how his connection with this word Vamos a ver ahora cómo en relación con este mundo and how that it is the same as with us. y cómo es su relación igual con nosotros. First of all, we have begotten by the word. En primer lugar tenemos concebido por la palabra You see that in the Bible. y ustedes pueden ver esto en la Biblia. The Lord Jesus as a heavenly man El Señor Jesús como un hombre celestial has always been God, siempre fue Dios, but was begotten by the word. pero fue engendrado por la palabra. Now the angel presented the word to Mary Ahora bien, el ángel le presentó la palabra a María and waited for the response. y esperó la respuesta de ella. After consideration, Después de la consideración, fighting her way through a battle, quizás luchando ella misma en una batalla, she responded to the word that was presented to her. ella respondió a esa palabra que fue presentada a ella. Behold the handmaid of the Lord. He aquí la sierva de Dios. Let it be unto me according to thy word. Hágase conmigo conforme a tu palabra. And it was then upon her response Y fue entonces a causa de su respuesta that the living Christ was implanted. que el Cristo viviente fue implantado. This is
what is known begotten by the word. Esto es lo que se entiende por engendrado por la palabra. Then there come this testing by the word. Luego viene la prueba por la palabra. In the temptations in the wilderness, En las tentaciones en el desierto, it is clear in the background of everything that took place there está muy claro a la luz de todo lo que sucedió ahí, that it was the word of God governing the Lord Jesus all the way through. que era la palabra de Dios la que gobernaba al Señor Jesús en todo este tramo. He never deviated. Él nunca se desvió. It is written. Escrito está. Now life is contingent upon the word. Ahora bien, la vida es algo contenido en la palabra. In the heavenly man, En el hombre celestial, the life question is bound up with the word of God. la pregunta de la vida está unida a la palabra de Dios. We must never forget that. Nunca debemos olvidarnos de esto. Not bound up with activity. No está unida a actividades, Bound up with the word of God. está unida a la palabra de Dios. Now the word of God will produce an activity, Ahora bien, la palabra de Dios va a producir una actividad, but the life question was always bound up pero la pregunta de la vida siempre estaba atada with the word of God. a la palabra de Dios. You take the opposite of that, Ustedes toman lo opuesto de esto and you see the earthly man y dies ustedes pueden ver cómo el hombre terrenal muere because he refuses the word of God. porque rechaza la palabra de That Dios. was the death of Adam. Esa fue la muerte de Adán. It all rested with that word. Todo se quedó ahí en esa, todo reposaba en la palabra. God spoke. Dios habló, That earthly man refused it. ese hombre terrenal rechazó He died. y murió. And so when the last Adam came, Así que cuando vino el postrer Adán, with him also the life question was bound up con él también la pregunta de la vida estaba atada, with the unida word of God. con la palabra de Dios. Here the last Adam Aquí el postrer is Adán taken in, so it's set upon the same basis as the first. estaba también sobre la misma base que el primero. And as he met the three temptations with the word of God, Y como él afrontó las tres tentaciones con la palabra de Dios, clear that his whole life was bound up with this word. es claro que toda su vida estaba atada y unida a esta palabra. Now, he, as a heavenly man, Ahora bien, él como hombre celestial is what we are. es lo que nosotros, como hombre terrenal es lo que nosotros As somos. he was in the world, Como él fue en el mundo, so are we. así somos So nosotros. when the church, that new man, Así que cuando la iglesia, ese nuevo hombre, begins to move away from the word of God in any way, comienza a alejarse de la palabra de Dios, then death begins to come in, entonces la muerte empieza a aparecer, individually and collectively. individual y colectivamente. That life question is bound up with that word, Esa pregunta de vida está unida a esa palabra. and every answer we give must be here. Y toda respuesta que tenemos que dar tiene que estar acá. The word of God governed the entire wilderness experience. La palabra de Dios gobernó toda la experiencia del desierto. Jesus, the heavenly man, Jesús, el hombre celestial, was being assailed by Satan estaba siendo atacado por Satanás with one view, con un propósito, to tear him out of this heavenly life, a apartarlo a él de esta vida celestial, to reduce him to the earth. reducirlo a lo terrenal. If he can do that, Si él podía hacer esto, then he has defeated. entonces él habría vencido. So all of that wilderness temptation Entonces toda esta tentación del desierto and the assault of Satan y el ataque de Satanás was to tear him out of that heavenly life. era tratar de alejarlo a Jesús de esa vida celestial. The test then and the test now, La prueba entonces y la prueba ahora, as for him and for us, como en cuanto a él y en cuanto a nosotros, is in some way es en cierta forma to get us to refuse hacer que nosotros rechacemos, ignoremos or violate the word of God, o quebrantemos la palabra de Dios, to act independently. actuar independientemente. I feel like I know how. Cuando yo creo que yo sé cómo hacerlo We believe we can ignore the word of y God. creemos que podemos ignorar la palabra de Dios, You see that today in much religion. ustedes pueden ver esto ahora en la mayor parte de la religión. Man has decided he knows better, El hombre ha decidido que sabe más and he acts independent of this book y actúa independientemente
exactamente este libro and the same results happens to the church y los mismos resultados suceden a la iglesia that happened to the first Adam. que le sucedió al primer Adán. If you look back through history, Ustedes pueden ver en la historia churches that once lived, las iglesias que en un momento vivieron, violated the word of God and died, quebrantaron la palabra de Dios y murieron, are as deranged as Adam was. o simplemente fueron reducidas al nivel de Adán. Depravity sets in, Una depravación sucede and there is a misrepresentation of y God. entonces sucede una mala representación de Dios. Jesus, this heavenly man, Jesús, este hombre celestial, maintained his position as such mantuvo su posición como tal on the ground of the word of God. sobre la base de la palabra de Dios. So he was begotten of the word, Así que él fue engendrado por la palabra, but then he had to be tested by that word. pero también tuvo que ser probado por esa That's palabra. what it says about Joseph. He sent his word and tested him. Eso es lo que dice acerca de José, envió su palabra y los probó. A man that's not true to the word of God Un hombre que no es fiel a la palabra de Dios, is not true to God. tampoco es fiel a Dios. Ungodliness La impiedad is a disregard for God. es una falta de respeto a Dios. And if you disregard the word of Y God, si tú descuidas esta palabra de Dios, you disregard God. estás descuidando a Dios. And so everything with him and with us, Entonces todo, en cuanto a él y en cuanto a nosotros, then they came, he was governed by the word. luego también, ahora vemos que él también fue gobernado por la palabra. His existence was the word of God, Su existencia era la palabra de Dios. tested, Fue probado governed by. y gobernado también. Not only was he begotten, tested, but in the third place, No solamente él fue gobernado y probado, sino que en tercer lugar, throughout the whole of his life, a lo largo de toda su vida, Jesus was governed by the word of God. Jesús fue gobernado por la palabra de Dios. Christ embodied within himself Cristo en su propio cuerpo manifestó and fulfilled all scripture. y cumplió todas las escrituras. Over and over he said this, Vez tras vez él decía esto, that the scriptures might be fulfilled. para que se cumpla las escrituras. Now the Lord Jesus in the whole of his life Ahora bien, el Señor Jesucristo en toda su vida was constantly governed by the word of God. constantemente era gobernado por la palabra de He Dios. implied, I only act when I know what to do. Él decía, nuestro único hecho que cuando teníamos que hacer algo, Till the word of God came to him, y esto no, hasta que la palabra de Dios no viniera a él, he did nothing. él no hacía nada. He was governed by the word. Él era gobernado por la palabra. For this, he had to continually walk in the Spirit. Para esto es que él tenía que estar continuamente andando en el Espíritu. You cannot separate this walk from the Spirit. Tú no puedes separar este andar del Espíritu. Flesh cannot walk this way. La carne no puede andar de esta forma. He was moving in the Spirit of life all the time. Él estaba moviéndose en el Espíritu de vida todo el tiempo. And as he did so, Y mientras lo hacía, he moved according to the Word of God. él se movía de acuerdo a la palabra de Dios. It cannot be otherwise. Y no puede ser de otra forma. I've watched in this new Pentecostal world, Y yo he visto en este nuevo mundo pentecostés so much people said the Spirit told me. tanta gente diciendo el Espíritu me dijo. But then you saw the end results of that. Pero luego ustedes ven los resultados finales de And esto. it wasn't the Word of God. Y no fue la palabra de Dios. That was the wrong spirit that talked to him. Ese fue el espíritu equivocado el que les habló a esa persona. When you hear people say, now this is revelation knowledge, Cuando las personas dicen, bueno, este es un conocimiento de well, revelación, that's a real key word. o esa es una palabra clave. I know the Holy Spirit has to reveal the word to you. Yo sé que el Espíritu Santo tiene que revelar la palabra a ti. But these people, when they talk about revelation knowledge, Pero estas personas cuando hablan acerca del conocimiento y de la revelación, they become a pope now. se convierten en un papa. And God's talking to them personally. Y ahora Dios les está hablando a ellos personalmente. They come up with these ideas of a born again Jesus. Y vienen con estas ideas de que Jesús nació de nuevo. All of this come out of what they call revelation knowledge. Y todo esto proviene de lo que ellos llaman conocimiento por revelación. But hell revealed that Pero el infierno reveló esto. because it was not the word of God. Porque no fue la palabra de Dios. No place in this book is that found. No hay lugar en este libro en el cual esto se encuentre. He was governed by the word, Él fue gobernado por la palabra, that even as a man on the cross, pero aún como un hombre en la cruz, utterly helpless, completamente desamparado, it is said of that very condition se dice en esa misma condición that all of the scriptures might be fulfilled. para que todas las escrituras se cumpliesen. That all of the scriptures might be Para que fulfilled. todas las escrituras se cumpliesen. That man is under the government of the word of God. Ese
hombre está bajo el gobierno de la palabra de Dios. And he's there because the Spirit possesses him. Y está ahí porque el Espíritu lo posee. Because the Spirit taking responsibility, Porque el Espíritu toma responsabilidad. then being conformed to Christ embraces us. Entonces el ser hecho conforme a Cristo nos acoge, nos abraza. If the Spirit truly possesses us, Si el Espíritu verdaderamente nos posee, then he takes responsibility. entonces Él toma la responsabilidad. And ultimately, we will be conformed to that Y image. finalmente vamos a ser hechos conformes a esa imagen. So the Word of God Entonces la palabra de Dios is never to be set aside. nunca debe ser puesta de lado. Under no conditions do you ever get away from the Word of God. Bajo ninguna condición tú puedes alejarte de la palabra de Dios. Nobody, not even Jesus, got that spiritual. Nadie, ni siquiera Jesús, fue tan espiritual. Under no circumstances Bajo ninguna must circunstancia it be set aside. esto debe ser puesto de lado. And everything that I do Y todo lo que yo hago must be brought to that place tiene que ser traído a ese lugar to where everything is tested by the Word of God. en el cual todo tenga que ser probado por la palabra de Dios. What we say Lo que or what decimos, we have said o lo que hemos dicho, mejor dicho, does not mean that we can take up a course of trying to walk in the Spirit con esto no quiere decir que tenemos que tomar un curso de tratar de andar en el Espíritu and neglect the Word of God. y ser negligentes con la palabra de Dios. The Spirit is in control, El Espíritu está en control, but He'll always keep us in the Word of God. pero Él siempre nos va a mantener en la palabra de Dios. Now, to safeguard all of this, Ahora bien, para salvaguardar todo esto, Paul writes to the church, Pablo le escribe a la iglesia: let the Word of Christ dwell in you richly que more pues en vosotros la palabra de Dios abundantemente, in all wisdom. en toda sabiduría. Let the Word of God dwell in you richly. Que la palabra de Dios more en abundancia. Now, many times, Muchas veces, you may not have the exact scripture, quizás no tienen la escritura exacta, yet the Holy Ghost will make good in you pero el Espíritu Santo va a ser real en ti what He knows to be the Word of God. lo que Él sabe que es la palabra de Dios. Always. Siempre. Now, though we may not be able to give a particular passage in its exact phrasing, Ahora bien, a pesar que a veces no vamos a poder mencionar pasajes específicos de memoria, we may not be able to call it to mind, no vamos a poder decirlos perfectamente, yet we are governed by it. sin embargo somos gobernados por We Él. belong to the heavenly man. Pertenecemos al hombre celestial. As he was in this world, Como Él fue en este mundo, so are we. así somos nosotros. Now, what is true of the head? Lo que es verdad en la cabeza, Of a necessity must be true of every member. por necesidad tiene que ser verdadero en todos los miembros también. And this is so important in this learning Christ, Y por eso es tan importante en este aprender a Cristo, because what he was, we're to become. porque lo que Él fue, nosotros tenemos que llegar a ser. If you want to know the kind of ministry we're supposed to give, Si tú quieres saber qué tipo de ministro tú tienes que ser, then we need only to look to him. entonces necesitamos solamente verle a Él. If you want to know how to get there so that's true, Si tú quieres saber cómo llegar ahí de tal forma que esto sea verdad, that's what this lesson is all about. de eso se trata esta lección. What is true of the head Lo que es verdadero para la cabeza has to be true of us, tiene que ser verdadero para or nosotros, we will produce something other than him. o produciremos algo diferente que Él. If you and I are joined to that heavenly man, Si tú y yo somos unidos a ese hombre and celestial the same life that's in him lives in us, y la misma vida que está en Él se vive en nosotros, then we shall walk by the word of God. entonces nosotros también andaremos por la palabra de My Dios. sheep do know my voice. Mis ovejas oyen mi voz, That same life in them esa misma vida en ellos, is the same life in this word, es la misma vida en esta palabra, and when it's brought forth, we know that to be the word of God. y cuando es traída a luz sabemos que es la palabra de Dios. We shall be governed by the word of God Seremos gobernados por la palabra de Dios through the spirit of life that is in that word. a través del espíritu de vida que se encuentra en esa palabra. Jesus said, the words I speak unto you, Jesús dijo: las palabras que yo os hablo their spirit son espíritu and their y life. son vida. Now the spirit of life is in the word, Ahora bien, el espíritu de vida está en la palabra, and if that spirit of life is in you, y si ese espíritu de vida está en ti, then you will be governed by the entonces word. tú serás gobernado por la palabra. You know, John talking about false prophets, Juan, cuando habla acerca de los falsos profetas, preachers who are not true, los predicadores que no son verdaderos, they are of the world, él dice: ellos son del mundo and the world hears them. y el mundo los oye.
That's a real test of things. Esa es la verdadera prueba de las cosas. We are of God. Nosotros somos de Dios. And you, the people of God, will hear. Y ustedes, el pueblo de Dios, va a oír. That's what John said. Eso es lo que decía Juan. The Spirit is all-knowing, all-intelligent. El Espíritu Santo todo lo sabe, es inteligente en todo. And if He's in control of our Y lives, si Él está en control de nuestras vidas, then we will be led by, governed by the Word of God. entonces vamos a ser guiados y gobernados por la palabra de Dios. If we would live in the Spirit, you and I, Si nosotros vivimos en el Espíritu, tú y yo, we would know in our hearts whether the thing is right or not. vamos a saber en nuestros corazones si la cosa está bien o está mal. That's such a tragedy. Esa es una tal tragedia. When you see millions of people following after things that are false, Cuando ustedes ven millones de personas siguiendo cosas que son falsas, it just tells you they're not living in the Spirit, simplemente te indica que ellos no están viviendo en el Espíritu, and that substitute imitation deceived them. y esa imitación sustituta los ha engañado. It is impossible to deceive the elect. Es imposible engañar a los elegidos. Jesus said it. Y Jesús lo dijo. If we'd live in the Spirit, we'd know. Si vivimos en el Espíritu, sabemos esto, That would be life in salvation. que va a haber vida en la salvación. The elect of God Los elegidos de Dios cannot be deceived no pueden ser engañados because the same Spirit is in them porque el mismo Espíritu que está en ellos that is in the Word of God. está en la palabra de Dios. And that false thing will not register with their spirit. Y esa cosa falsa no se va a registrar en sus espíritus. Man said, I heard something. He'd tell him when a man in the church, when I was pastor, Un hombre una vez en una iglesia me dijo, yo oí algo. he went to hear a preacher that had come to the city. Él había oído un predicador que había llegado a la ciudad. And he said, I felt a strange uneasiness that he preached. Y él dijo, yo me sentí un poco incómodo mientras predicaba. God said, let the peace of God rule in your heart. Y Dios dijo que la paz de Dios reine en vuestros corazones. You have an uneasiness. Si tú no tienes paz, It's very likely that's the Holy Ghost telling you es muy seguro que el Espíritu Santo te está diciendo this isn't right. que esto no está bien. And don't be afraid. Don't be intimidated. Y no tengas miedo, no seas intimidado. Now, with this, you can see the heavenly man, Con esto ustedes pueden ver que el hombre celestial, eternal life, la vida eterna and the Word of God y la palabra de Dios governing all things. están gobernando todas las cosas, todo. What a difference in being governed by the letter Qué gran diferencia entre ser gobernado por la letra and being governed by the Spirit. y ser gobernado por el Espíritu a través de la letra. We can have the book, Podemos tener el libro, possess the letter, poseer la letra yet never come to the knowledge of the y truth. sin embargo nunca venir al conocimiento de la verdad. It's amazing to see how many people went through Sunday school Es increíble cuánta gente ha ido a la escuela dominical and never really were saved. y nunca en realidad fueron salvos. Had a knowledge of the book, Tuvieron un conocimiento del libro, yet they never came to a place where there was life in them. sin embargo nunca llegaron al lugar en el cual encontraron vida. We can kill with the letter. Podemos matar con la letra. Paul said the letter killeth, Pablo dijo, la letra mata, but it is a spirit that giveth life. pero es el Espíritu el que da vida. We must be brought to the place Debemos ser traídos al lugar where it is a spirit in the Word en donde sea el Espíritu en la palabra, giving life. dando vida. This is the place we have to come, Este es el lugar al que tenemos que venir, or else we're going to be a part of that deceived world. o si no, vamos a ser parte de ese mundo engañado. So we have twofold aspect of the Word unto growth in Christ. Así que tenemos dos aspectos acerca del crecimiento en And Cristo. all true growth is in Christ. Y todo verdadero crecimiento está en Cristo. Growth of the Spirit. El crecimiento del Espíritu, Enlargement of Christ. un ensanchamiento de Cristo. So we look at this twofold aspect of this. Así que vemos este aspecto doble de esto. First of all, En primer lugar, the Word is a Spirit-breathed utterance. la palabra es un denuedo de aliento del Espíritu. Holy men wrote as they were moved upon by the Holy Ghost. Los hombres santos se movían mientras eran movidos por el Espíritu Santo. That is what the written Word must be. Eso es lo que la palabra escrita debe ser. Not just something that has been written. No solo algo que fue escrito una vez. It is a Spirit-breathed utterance. Es un denuedo de respiro del Espíritu Santo. But the second aspect of the worth and growth of Christ, Pero el segundo aspecto de la palabra del crecimiento de Cristo the Spirit is associated with the Word. es que el Espíritu está asociado con la palabra. Now,
The question is this: La pregunta es esta ahora. how far is the written word as it stands, ¿Cuán lejos está la palabra escrita como tal? the word of God? ¿Cuánto es esto la palabra de Dios? The Bible doesn't contain the word of God. La Biblia no contiene la palabra de Dios. It is the word of God. Es la palabra de Dios. But how far is the written word as it stands, Pero cuán lejana está esta palabra escrita como the tal word of God? de la palabra de Dios. Now you can take a fragment of this book. Ustedes pueden tomar un fragmento de este libro, Just take a part of it tomen una parte nada más as the letter and use it in 50 different ways. como letra y la pueden usar en 50 formas diferentes. Which one of these 50 ways is the word of God? ¿Y cuál de estas 50 formas es la palabra de Dios? We're saying something extra is necessary Estamos diciendo que hay algo extra que tiene que ser necesario to make that fragment the word of God in truth. para hacer que este fragmento sea la palabra de verdad, la palabra de Dios. And that something extra is a spirit of life. Y ese algo extra se llama espíritu de vida. The letter kills, La letra mata, but it is a spirit that makes life. pero es el espíritu el que trae vida. The spirit of life, the Holy Ghost himself, El espíritu de vida, el mismo Espíritu Santo, must use and apply the word of God debe usar y aplicar la palabra to de make Dios it truly the word of God. para hacerla verdaderamente palabra de Dios. You can't get divine results Ustedes no pueden recibir ningún resultado divino by simply quoting scripture as scripture. por simplemente mencionar escrituras, por decir cualquier cosa. The Holy Spirit has to come into that word El Espíritu Santo tiene que venir a esta palabra and express himself in it that it may live. y expresarse a sí mismo en ella para que pueda ser viva. And only then will you find divine results. Y solo ahí ustedes van a hallar resultados divinos. When the Spirit of God has entered into that word. Cuando el Espíritu de Dios ha entrado en esa palabra. So a living heavenly man Entonces un hombre celestial vivo is not made by mere words, no es hecho por simples palabras, even though they be words of the scripture. aunque sean estas palabras escriturales. Ungodly men can quote the scripture. Los hombres impíos también pueden mencionar versículos. Men have tried to make the church by mere words of scripture. Los hombres han tratado de hacer que la iglesia simplemente sea iglesia por mencionar escrituras. So what do you have? Entonces, ¿qué tenemos? You have a half a dozen different kinds of churches, Tenemos media docena de diferentes tipos de iglesia. and every one of them Y cada una de ellas standing on what they call the word of God. se para sobre lo que ellas llaman la palabra de And Dios. the thing doesn't live. Y la cosa así no funciona. There's no life. No hay vida ahí, está muerta. It's a thing produced by man. Es algo producido por los hombres. That's the reason Jesus said, Esa es la razón por la cual Jesús dijo, don't you leave Jerusalem no dejéis Jerusalén until you're endued with power from on high. hasta que no seáis investidos de poder de lo alto. Had they have left Si ellos se hubieran ido with merely the knowledge, con el simple conocimiento, then they would have started a half a dozen churches or a dozen. entonces en ese momento hubieran aparecido una docena de iglesias. The spirit of life must be in it. El espíritu de vida tiene que estar ahí. It is a living heavenly man that God has in view. Es un hombre celestial vivo el que Dios tiene en mente. Talking about the church. Hablando acerca de la iglesia. It is a living heavenly man, Es un hombre celestial vivo, not a debating society no una sociedad de debate where we argue around about which way to baptize, en la cual discutimos de, bueno, ¿cómo vamos a bautizar a los hermanitos? but a living heavenly man. Sino un hombre celestial vivo. And to produce such a Y thing, para producir tal cosa, the Spirit must operate through that word. el espíritu tiene que operar a través de la palabra. Words I speak unto you, Las palabras que yo os hablo they are spirit and they are life. son espíritu y son vida. Lord, to whom shall we go, said the apostles. El apóstol dijo, Señor, ¿a quién iremos? Thou hast the words of eternal life. Tú tienes palabras de vida eterna. On the part of Peter, this was a word of discrimination. Por parte de Pedro, esta era una palabra de discriminación. The Pharisees and scribes had the scripture, Los fariseos y los saduceos y los escribas tenían las escrituras, but they never knew them as eternal life. pero nunca las conocieron como vida eterna. They never knew them as that. Ellos nunca la conocieron como tal. When Peter said, where shall we go? Cuando Pedro dijo, ¿a dónde iremos? You remember the people left him? Recuerdan que la gente lo había dejado ya. And he said, well, you go also. Y Jesús le
pregunta, ustedes también se irán. He said, where can we Y go? entonces ahí fue donde él responde, ¿a dónde iremos? Thou alone has the words of eternal life. Solo tú tienes palabras de vida eterna. He grew up in that church. Él creció en esa iglesia. He grew up hearing those scribes. Él creció con esos escribas. They had the word of God, Ellos tenían la palabra de Dios. but the apostle Peter knew there was no life there. Sin embargo, el apóstol Pedro sabía que no había vida ahí. The life is in God's Son. La vida está en el Hijo de Dios. It has to be in a living relationship to the Lord Jesus, Tiene que ser en una relación viva con el Señor Jesús, that the scriptures are made effective. para que las escrituras sean efectivas. Amen? Amén. It cannot be otherwise. No puede ser de otra forma. In that living relationship with Him. En esa relación viva con Él. Now, I want you to notice now Yo quiero que noten ahora the sovereignty of God la soberanía de Dios in the creative word. en la obra creativa. We're talking about the heavenly man and the word of God. Estamos hablando del hombre celestial y la palabra de Dios. Now, the sovereignty of God in that created word Ahora bien, la soberanía de Dios en la palabra creativa works first sovereignly toward the unsaved. opera primeramente soberanamente hacia el inconverso. You preach the word of God as it is written, Tú predicas la palabra de Dios como está escrita, but you have to leave the matter into the sovereign hands of the Spirit. pero tú tienes que dejar el asunto en las manos soberanas del Espíritu. We preach it, Nosotros predicamos and you have to leave that word in the hands of the Holy y tú Ghost. tienes que dejar esas palabras en las manos del Espíritu Santo. You preach the word of God to 100 sinners, Tú predicas la palabra de Dios a 100 pecadores and to the vast majority of those sinners, y a la vasta mayoría de esos pecadores it's as dead as anything you can think of. es tan muerta como tú podrías menos pensar. They don't hear a thing. Ellos no entienden ni escuchan nada. The night I was saved, only 2 of us got saved, La noche en que yo fui salvo, solamente 2 fuimos yet the salvos. house was full. Sin embargo, la casa estaba llena. You preach to 100, Tú predicas a 100 and the vast majority, it's a dead thing. y para la vasta mayoría todo esto es muerto. 90% of them see nothing, feel nothing, 90% de ellos ni ven ni sienten nada. but a small minority Pero una pequeña minoría are sovereignly touched by God. son soberanamente tocados por Dios. And to them, Y para ellos, the word is more than utterance. la palabra es más que denuedo, It is more than letters. es más que letras, It is spirit and life. es espíritu y vida. What has happened? The Spirit of God has come into the Word. Lo que ha pasado es que el Espíritu de Dios ha venido a la palabra In relation to that few. en relación a esos pocos. Now we have to commit ourselves to the waters Ahora bien, nosotros tenemos que encomendarnos a las aguas and believe that God will somewhere come into the Word y creer que Dios de alguna forma va a entrar en la palabra and touch some life, y tocar alguna vida, though the majority of them may not be touched at all. a pesar que la mayoría de ellos no sean tocados en lo absoluto. Only God can give the increase. Y solo Dios puede dar el crecimiento. Now that's a creative word Esa es una obra creativa, and brings us to see una palabra creativa, y nos trae a ver that in the heavenly man, que en el hombre celestial the Word of God is God's act la palabra de Dios es el hecho, el acto de Dios, and not just God's statement. y no solamente una declaración de Dios. You know, in the Old Testament, Ustedes conocerán en el Antiguo Testamento, it talks about the prophet that said the word of God came to them. cuando habla del profeta, dice que la palabra de Jehová vino That sobre word él. of God came can be translated happened. Pero esa palabra vino puede ser traducida, la palabra de Dios sucedió The sobre word él. of God happened. La palabra de Dios sucedió. The word of God in relation to the spirit of life La palabra de Dios en relación al espíritu de vida is an act. es un hecho, It's something done. es algo realizado, It isn't just vocal. no simplemente es algo vocal. When the word comes by the spirit of life, Cuando la palabra viene por el espíritu de vida, those to whom it has been directed aquellos a los cuales ha sido dirigida can never again be the same. nunca podrán ser los mismos otra vez. Though they may go out in the old way, A pesar que sigan andando en los caminos antiguos, they may refuse the word of quizás God, rechacen la palabra de Dios, yet they can never be the same. sin embargo nunca podrán ser los mismos. The word I spoke shall judge them in the last day. La palabra que yo hablo los juzgará en el último día. John 12 and 48.
Juan 12:48. Something has been said. Algo ha sido dicho. The word of God is come. La palabra de Dios ha venido. And the thing is done never to be undone. Y la cosa es hecha nunca para ser dejada de lado. That is the value of giving the word in the Spirit. Ese es el valor de dar la palabra en el Espíritu. Because it's an act, it's creative. Porque viene a ser un hecho, es creativo. So the church must realize Entonces la iglesia tiene que darse cuenta that the word in the Spirit is something done, que la palabra en el Espíritu es algo hecho, not merely something said. no simplemente algo dicho. God's word is always an act. La palabra de Dios siempre es un hecho. The worlds were framed by the word of God. El mundo fue llenado, el mundo fue hecho por la palabra de Let Dios. there be light. Sea la luz, And the word brought light. y la palabra trajo luz. The life principle El principio de vida is established in the case of the saved. está establecido en el caso de la persona salva. We see the sovereignty of that word Nosotros in the vemos unsaved. la soberanía de esta palabra en el inconverso. But in the case of people that are born again, have this life, Pero en el caso de las personas que han nacido de nuevo, que tienen esta vida, the new creation, la nueva creación, the operation of the Spirit in relation to the word la operación del Espíritu en relación a la palabra, is no longer purely sovereign. ya no es puramente soberana. In the case of the believer, En el caso del creyente, the word is not given with a view to bring about creation. la palabra no es traída con la dirección de ser creativa en cuanto a la creación, That's already been done. porque eso ya fue hecho. We're already born again. Ya hemos nacido de nuevo. Creation is a sovereign act. La creación es un acto soberano, But from that time onward, pero desde ese momento en adelante, to the born again, from that time on, desde que uno nace de nuevo en adelante, that which is sovereign aquello que es soberano ceases. cesa. And growth is by the Spirit of life in the Word. Y entonces viene el crecimiento por el espíritu de vida en la palabra. Growth upon the basis El crecimiento sobre la base that the Spirit of life in you de que el espíritu de vida en ti responds to the Spirit of life in the Word. responde al espíritu de vida en la palabra. It's not sovereign now. No es soberano ya, You're living, you're born. porque ya estás vivo, ya naciste. And you must respond to the Word of Y God. ahora tú tienes que responder a la palabra de Dios. No matter how much you force feed a corpse, No importa cuánto tú trates de avivar a un cadáver, you'll not get any development or growth. no vas a, ni cuánto lo alimentes, nunca va a crecer ese There cadáver. must be some life Tiene que haber cierta vida in that man en ese hombre that corresponds with the food que corresponda al alimento before there can be any growth. antes que haya cualquier crecimiento. That is what is meant when we say the activity Eso significa cuando decimos que la actividad which bears the mark of sovereignty que lleva la marca de la soberanía ceases with the man born again. cesa cuando el hombre nace de nuevo. The sovereign act is something apart from us. El hecho soberano es algo aparte de nosotros. It is the grace of God to sinners Es la gracia de Dios a los pecadores who can give nothing back. que no pueden dar nada de regreso a Dios. Están muertos. Now that the life is in us, Ahora que la vida es en nosotros, our whole growth todo nuestro is on crecimiento the basis of the life in us se basa en la vida en nosotros, cooperating with the life that is in that word. cooperando con la vida que está en la palabra. Now that the life is in us, Ahora que la vida está en nosotros, the Spirit accompanied word el espíritu de la palabra quickens into life la palabra acompañada del espíritu nos aviva en la vida, where there's a dead state. de tal forma que donde hay un estado de mortandad. But the Spirit accompanied word requires a response in the Spirit Pero la palabra acompañada con el espíritu requiere una respuesta en el espíritu by those who have been brought into a living relationship with Christ. por parte de aquellos que han sido traídos a una relación viva con We Jesucristo. must respond. Debemos The responder. same life in the Word La misma vida en la palabra governs our life. gobierna nuestra vida. The same thing that governed our new birth. Lo mismo que gobernó nuestro nuevo nacimiento. That is the same life that brought into being Esto quiere decir la misma vida que es traída, que nos trajo a vivir a must nosotros, be in the Word that governs the life. tiene que estar en la palabra que gobierna la vida. To bring that life into full growth. Traer esa vida a crecimiento completo. All of it is a matter of life. Y todo esto es un asunto de vida. Doctrine comes out of life. La doctrina viene de la vida.
not life out of doctrine. no la vida de la doctrina. The church has reversed the order. La iglesia ha invertido esto. The church comes out of life, La iglesia proviene de la vida and not life out of the y church. no la vida de la iglesia. The church is a product of life. La iglesia es un producto de la It vida. is somebody gave birth to this life. Es alguien que dio nacimiento a esta vida. And the church was the ultimate result. Y la iglesia fue el resultado final de It's esto. not attachment to doctrine. No es una atadura a la doctrina, It's not attachment to the church, no es una unión a la but iglesia, attachment to the heavenly man. sino una unión al hombre celestial, That is a vital necessity. que es una necesidad vital. In the word as we have it, En la palabra, como la tenemos, the doctrine comes after life. la doctrina proviene de la vida. But the church existed before the doctrine of the church existed. Pero la iglesia existió antes que existiera su doctrina. Life comes first. La vida viene primero. And where life is found, Y donde se halla la vida, then the rest will follow. entonces el resto va a seguir. Intending. It has to be this way. Tiene que ser de esta forma. There has to be life, Tiene que haber vida and life by its working y vida en operación. forms the church. Esto hace que forme la iglesia. We are an organization, an organism, Nosotros somos un organismo, not an organization. no una organización. And the reversal of this Y lo opuesto de esto leads to Babylon. nos lleva a Babilonia. What is Babylon? ¿Qué es Babilonia? Babylon represents the loss of authority of the Word of God. Babilonia representa la pérdida de la autoridad de la palabra de Dios como algo vivo. Whenever the Word is lost as a living thing, Y cuando el mundo está perdido, esto es algo vivo. then you have Babylon. Entonces, ¿qué cosa sucede? Babilonia. King Jehoiakim cut up the Word of God. El rey Joaquín quitó la palabra de Dios. And after that, Judah was carried into Babylon. Inmediatamente después, Judá fue llevado a Babilonia. When he repudiated Cuando él repudió the living authority of the Word of la God, autoridad viva de la palabra de Dios, all vessels of gold and silver todas las vasijas de oro y plata carried away to Babylon. fueron llevadas a Babilonia. It is a parable. Es algo repudiable. It means that the Lord's people Esto es una parábola. Significa que el pueblo de Dios viene a dura y a and the muerte, Lord's ministry is not going on in life y el ministerio de Dios ya no puede seguir en la vida because the vessels have departed. porque la vasija se ha apartado. Now, right up to that time, Hasta este momento they were going on with their sacrifices, estaban yendo muy bien con sus sacrificios, going on with their Levitical order. estaban avanzando bien con su orden levítico. You can have the form of things, Ustedes pueden tener la forma de las cosas, you can have the system, pueden tener el sistema, yet still go to Babylon. sin embargo aún así seguir yendo a Babilonia, aún así seguir a It Babilonia. is the word of the Es Lord la palabra de Dios as a spiritual living thing como algo vivo y espiritual that keeps you and I out of Babylon. que nos mantiene lejos a ti y a mí de Babilonia. The heavenly man El hombre celestial and the word of y God. la palabra de Dios It has to be there, tiene que estar ahí, governed by gobernado the por life in that word. la vida en esa palabra. May God make it real to us. Que Dios lo haga real en nosotros. Let us stand. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Hallelujah. Aleluya. Let's praise the Lord. Vamos a alabar al Let's Señor. ask Him to make this real to us. Vamos a pedirle que haga esto real en That is nosotros. not a heart thing, Que haga esto not a head thing, algo de nuestro corazón, but de it's a verdad. revelation of the heart. Una revelación a nuestro corazón. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Father, we thank you and praise you Padre, te agradecemos y te for alabamos allowing us to be here and hear this word. por permitirnos estar acá y oír esta